hablar de algo que está ocupando la vida cultural madrileña, como es la exposición del Thyssen y Gauguin. Aquí tenemos a dos compañeros, amigos y colaboradores, tanto del colegio como de la asociación, que van a tratar en dos aspectos muy distintos. Uno, el Gauguin hombre, y otro, el Gauguin pintor. Las dos personas son tan conocidas que es difícil haceros una presentación, pues tanto José Manuel Alonso Ibarrola, que ya nos ha sido conferenciante en varias ocasiones y también miembro del jurado para el libro del Ingeniero del Año, para los concursos de pintura y fotografía, como Francisco Martín Gil, que para todos es muy conocido, entre otras cosas porque fue el ganador del premio del Ingeniero del libro del Ingeniero del año pasado, y que es una de las personas que tiene más éxito en sus clases de arte, que son seguidas por muchos de los aquí presentes, y que desde luego nos produce una gran satisfacción que un ingeniero industrial tenga los conocimientos de arte que posee él y con la pedagogía tan impresionante que demuestra en toda su actuación. A los dos, muchísimas gracias por su intervención, y en uno de las sesiones en que estaban haciendo el jurado, pues salió esta actividad. La verdad es que lo tomaron con verdadero entusiasmo, ambos, e incluso todos los que estábamos con ellos. Dijimos, bueno, esto es un acontecimiento, que nos hable una persona como José Manuel Ibarrola del personaje hombre de Gauguin, y que un verdadero experto de la pintura nos hable de su pintura, tiene que ser un atractivo impresionante. De Juan Manuel Ibarrola, pues decir que es bilbaíno, perdón, donostiano, pero sobre todo lo que es paisano mío, por parte de padres, que somos benaventanos, y eso nos une mucho. Y además os invito a él y os invito yo a que veáis su página web, en la cual tiene toda su bibliografía y en donde podéis enteraros de viajes interesantísimos y de todo su pensamiento y su obra, que es de lo más interesante. Está en alonsoibarrola.com, y allí podéis descubrir todo, e incluso pues una fotografía donde se ve la sombra de Verdi, que eso el próximo año lo desarrollaremos en un acto de Verdi en su aniversario. Eso es otra historia. De Francisco Martín Gil, pues tenemos que decir lo que ya acabamos de decir, que es un ingeniero industrial con una trayectoria de ingeniero enorme, que ha sido presidente de la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos, que aparte toda la línea blanca, pues ha sido un ingeniero que ha desarrollado muchísimo ese tema durante toda su vida, que cuando acabó su vida profesional pues se dedicó al tema del arte, se licenció en Historia, y desde ese momento pues ha tenido una actividad verdaderamente increíble en todo el tema del arte, con su libro de cómo mirar un libro, ¿no? Claves para entender un libro, perdón, un cuadro, perdón. Y él me perdona. Por supuesto. Y entonces, pues ya no quiero entreteneros más y espero pasar una tarde tan entretenida con ellos como esperáis vosotros. Muchísimas gracias, y te doy la palabra para que desarrollen ellos eso. ¿Ahora? Sí. Bueno, mi charla, quiero advertir que podría decir tantas cosas porque ya las he escrito, y no me quiero repetir, por ejemplo, lo que vaya a hablar de Paul Gauguin. Yo tengo un libro, que no lo estoy vendiendo porque podéis meteros en mi página web, que es Viajes para mitómanos. Y aquí tengo 25 viajes seleccionados que he hecho a lo largo de 25 años. Y uno de ellos está la ruta de Paul Gauguin. Yo os aconsejo que podáis leer esta ruta de Paul Gauguin, porque
lo que intento decir ahora es un resumen de lo que lo podéis leer en casa. Yo estoy suponiendo que algunos ya habréis visto esta exposición que hay en el Thyssen, y si hablamos ahora, los dos, lo que vamos a hacer es animaros a que vayáis a ver la exposición. Os aclararé que está teniendo un éxito increíble, que van 3.000 personas al día, que hay que pedir hora por grupos y que no sé si no lo prolongarán porque termina el 13 de enero. Dicho esto, yo la anterior vez di una charla de lo mismo en la librería Tierra de Fuego, donde estaban escuchando clientes de la librería que habían adquirido ya la entrada para ir un día. Entonces, eran 120 personas a grupos de 40 y ya estaban agotadas las entradas. Por eso os animo a que, si no habéis visto, hay que verla. Yo no estoy aquí para vender el museo, y bien se vende la Baronesa, bien vende esta exposición, porque la operación de marketing que han montado con esta exposición es increíble. Por de pronto, estar contentos que aquí estáis gratis escuchando esto, porque en el Thyssen han organizado unos cursos para la gente, para el público, que está a 40 euros los estudiantes, a 60 el público y a 100 los amigos del Thyssen. Los amigos del Thyssen están en este momento ahora, creo que habrán vuelto, están en Tahití. Lo sé porque yo tengo amigos en Tahití y me han dicho, oye, que están por aquí, tus amigos, ¿les damos la guía? No, que se la compren, les he dicho yo. Mi guía, que se la compren ellos. Y entonces, con esto quiero deciros que han montado este marketing y me parece... No quiero ya empezar haciendo una crítica, pero me parece un poco increíble que veréis en los periódicos, yo por lo menos lo vi en El País, que el itinerario del salvaje se vende como un cursillo de conferencias, eso sí, de ilustres conferenciantes, y se vende hasta títulos de crédito de la universidad, porque los alumnos que tengan 40 euros, o se los dé su padre, asistiendo al cursillo de octubre a diciembre, les dan 2 créditos. A mí estas cosas ya me parecen increíbles, no, estoy en contra de ello. Se ama la pintura, pero no se va uno a obtener título de crédito escuchando a los conferenciantes. Por otro lado, la exposición es fallida. Fallida, diríamos, en cuanto a la idea de la exposición, porque os vais a encontrar en la exposición, os habéis encontrado ya, con un centenar de cuadros. De ese centenar de cuadros, de Gauguin son exactamente 33. Y ya la Baronesa Tita ya tiene fijos en depósito 8 que son de ella. Sobre todo su famoso Matamua, que es el cuadro que tiene ella con las bolsitas que vende en la librería y que nunca me ha hecho caso a mí, y sobre todo a un amigo mío especialista en Tahití, que siempre escribe mal Matamua, que Matamua no es separado, que Matamua es junto. Bueno, si cogéis cualquier catálogo de Europa, Matamua es junto, y aquí pone Matamua, como diría Jesulín, impresionante. No, pues esto no hay manera de convencerles que esto es Matamua, es junto. Pues dicho esta cosa, pues diré que la exposición, pues decepciona un poco, porque claro, tal como lo han lanzado Gauguin y el viaje al exótico, es de suponer que todo el mundo piense que vamos a encontrarnos con una colección estupenda de cuadros de Gauguin en Tahití, en su etapa de Tahití. Pero no es así, son 33 cuadros, como decía. Ya recordaréis que en Madrid hubo hace 8 años una gran exposición que se llamaba Gauguin y los orígenes del simbolismo. Esta exposición se organizó con Caja Madrid y el Thyssen. Y seguramente que fuisteis a verla, porque se celebró tanto en el Thyssen como en la casa de la Caja Madrid, en la Plaza de las Descalzas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues la crisis también ha afectado a Gauguin y a todo el mundo. Es decir, como no hay dinero y como Caja Madrid es Bankia y Bankia está donde está, pues no ha habido ni un duro ni un euro de subvención. Al no haber ni una subvención, se han quedado colgados con la exposición. Y entonces han recurrido a algún intercambio de algún museo europeo para obtener por lo menos 20 cuadros, que ahí están los cuadros, pero que evidentemente luego, viviendo la exposición, ve uno un cuadro de Kandinsky, Klee, pero gente que pasaba por allí, o gente que ha ido a Túnez, pero que es exótico. Entonces, han montado un tema, en ese sentido, un tanto absurdo, pero está ahí. Perdón. Entonces,
¿merece la pena la exposición? Sí, sí, porque los pintores que hay son fabulosos. ¿Que decepciona? De cara a Gauguin, decepciona. Porque evidentemente la obra de Gauguin, ahora lo diremos, es una maravilla. Yo nunca sé si amo Tahití porque amo a Gauguin o amo a Gauguin porque amaba a Tahití. Pero creo que fue porque primero yo amé a Tahití, he ido muchas veces a Tahití. La única guía que hay en español de Tahití es la mía. Y yo hace como 20 años, cuando estuve la primera, me propuse escribir una guía de Tahití para que fueran los españoles, porque mi Tahití es una reivindicación de la presencia española de siglos en Tahití. Bueno, pues dicho esto, sobre Gauguin, lo hablamos de los cuadros, pero como periodista que soy, pues me gustaría también contar alguna anécdota de las cosas, de los cuadros de Gauguin. Por ejemplo, en España era muy curioso que hasta cuando se inauguró el Thyssen de Gauguin no había más que un cuadro, nada más un cuadro de Gauguin. Por de pronto sabéis que Gauguin en las subastas sus cuadros baten récords. De hecho, entre los 100 cuadros más caros de la historia, el Matamua, que compró el marido de Tita, batió los récords en Sotheby's en el presupuesto. Y entonces es de lo más caro que hay. Pero no había ni un cuadro en España. Y curiosamente, Miguel Ángel lo ha tenido que decir, el único cuadro que había era en Bilbao. Lo digo yo que soy donostiarra. En Bilbao era el único cuadro que había. Y yo quise averiguar, ¿y por qué había un cuadro en Bilbao? De Gauguin, desde el año 1919. Porque si vais a Bilbao, todo el mundo pues evidentemente va a lo que va a ver. Pero en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es muy interesante, existe un cuadro que se llama Lavanderas de Arles. Este cuadro de Lavanderas de Arles ya estuvo aquí hace 8 años en la exposición primera de Gauguin. Y este cuadro llegó allí porque se hizo una exposición de pintores modernos de aquella época. Y os podéis imaginar lo que ocurriría. Llegó un señor en aquella época, Gauguin, como pudo llegar un Van Gogh, y decían, pero ¿quiénes son estos? Porque bien sabéis que Van Gogh creo que vendió solamente un cuadro a la hermana de un conocido y el Teo no pudo vender ninguno más. Y Gauguin pues no vendió casi ninguno, no vendía nada. Y entonces, claro, me imagino que en Bilbao pusieron unos cuadros de unos desconocidos y en vez de devolverlos a París, al marchante dijeron, bueno, nos quedamos con este. Y la bandera de Arles era el único cuadro que se podía ver en España de esto. Si vais a Bilbao hay que verlo. Como ya lo dirá luego en la pintura Paco, pero yo me adelanto, uno de los cuadros más famosos, y sé que Paco va a hablar mucho de ello, es el de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Este cuadro solamente está en Boston. Y yo lo vi, no en Boston, sino en París, porque en París había unas grandes exposiciones dedicadas a Gauguin, que diremos una exposición como Dios manda, con 100 o 150 cuadros de Gauguin, pero, y sobre todo los cuadros de Tahití. Y esta exposición flojea mucho en los cuadros de Gauguin, flojea mucho, pero menos es nada, realmente menos es nada. Y como decía, está muy montado en operación marketing, como se hace ahora la cultura, sobre todo en los museos privados, porque os habréis dado cuenta que desde cuando se inauguró la exposición, que fueron los reyes, estuvieron los reyes de España, más que nada porque también Tita celebraba el 20º aniversario de la exposición. Y luego, por otro lado, pues puntualmente en El País habréis leído, que ha salido, luego hablaremos de Vargas Llosa, porque aquí os he puesto yo unos libros que considero imprescindibles para saber de Gauguin, que a lo mejor lo sabéis. La mejor biografía es la de David Sweetman, como todas las biografías tiene que ser de un británico, dedicada a Paul Gauguin. Es la más completa. Que seguramente de esta biografía ha bebido mucho, se ha informado Mario Vargas Llosa para escribir la novela El paraíso en la otra esquina. Esta novela Vargas Llosa la escribió el año 2003 y casi coincidimos en Ibaoa, que es donde está enterrado Paul Gauguin, porque él preparó una novela, que es una gran novela, sobre Gauguin y sobre su abuela Tristán Flora. Luego está el libro de Gauguin, Noa Noa. Ahí están las dos versiones preciosas que están en el mercado español y creo que son muy útiles para leer. Y yo, si queréis enteraros un poco de toda la ruta de Paul Gauguin, pues os digo que entrar, yo no estoy vendiendo mis libros, ya están vendidos, pero en internet he decidido meterlo, todos mis libros, gratis, y en mi página web están todos.
Dicho esto, hablando del museo, quiero ahora subrayar un tanto el tema de Gauguin como persona. Yo llegué a una conclusión en mis 25 o 30 años de viajar por el mundo haciendo reportajes. Sobre todo, yo soy pionero de las rutas culturales. Quiere decir que cojo un autor, una obra, y la sigo, y la sigo, y la sigo, y la he ofrecido luego en un reportaje. Y he llegado a la conclusión que una cosa es la obra del artista, del cual hablará Paco, y otra cosa es el artista. Generalmente el artista, y está dicho, no puedo decir esto, suele ser un personaje muchas veces insoportable. Yo tengo dicho, ¿sí? Por ejemplo, tengo aprendido que yo me he dedicado muchos años al estudio de Giuseppe Verdi, porque soy un admirador de Verdi y de la ópera. Verdi llegó a la conclusión que era un ser insoportable, familiarmente insoportable. También hice un reportaje muy completo de Julio Verne, Gilles Verne, en su centenario, otro personaje totalmente insoportable. Un tercero, que os llevaréis una sorpresa como me llevé yo, que también era insoportable, era Marcel Proust. Bueno, este también era algo terrible. Y el cuarto, pues el que me ocupa, Paul Gauguin. Basta que leáis el libro de David Sussman para daros cuenta que la vida de Gauguin nunca fue nada ejemplar. Yo lo considero un hombre en ese sentido amoral e inmoral, que fue un genio y un artista, sí, pero evidentemente no se le puede tomar como modelo de nada. Mi ruta de Gauguin, que lo podéis leer perfectamente en mi página web, yo fui hasta el barrio de Pigalle en París, donde está allí la lápida de Paul Gauguin, allí nació, en la calle Notre-Dame de Loreto. Bajé a la iglesia de Notre-Dame de Loreto, vi a una viejecita, le dije, ¿aquí se bautizó Gauguin? Y me dijo, señor, yo sé que se bautizó aquí Chirac, pero Gauguin no tengo ni idea. Bueno, bien. Luego me fui al lugar donde se casó por la iglesia protestante, con Met, y después ya no se puede ver nada más. También Mario Vargas Llosa anduvo por París intentando encontrar algún lugar de Paul Gauguin, ninguno. Luego yo de allí me fui a la Bretaña. Yo os sugiero que si viajáis, vayáis a la Bretaña y que vayáis a los lugares donde vivió Paul Gauguin con sus compañeros y los impresionistas de aquella época, pues Pont-Aven, la Poldi, y encima os vayáis a tomar las famosas ostras de por allí, que son una maravilla. Pero allí que había una pensión muy barata, y entonces allí iban todos los pintores, como bien sabéis, impresionistas, a pintar cuadros. Y como no le pagaban a la señora de la pensión, le regalaban cuadros. Luego los herederos de esa señora se han hecho de oro, realmente. Pero es muy emocionante, y yo lo cuento, que ver los escenarios de Gauguin se conservan. El Cristo amarillo, el Cristo verde, casi hasta la pradera donde pintó aquel cuadro que a mí me encanta, la misión después del sermón, que le quiso vender a un párroco de una iglesia de allí, que no recuerdo el nombre, y el párroco lo quería matar, porque cuando vio aquel cuadro es que lo quería matar a Gauguin. Pero entonces de aquí viene un poco de la vida de Gauguin, viene el mito de Gauguin. Yo le he oído en televisión y en Antena 3 a la comisaria de la exposición decir, Gauguin es el mito, Gauguin es el hombre que deja la familia, que deja el trabajo bien remunerado y se va al otro lado del mundo, a los mares del sur. Bien, pero esto es mentira totalmente, es el mito falso de las cosas que se crean para crear un ídolo, porque realmente Gauguin, lo podéis leer en cualquier biografía y sobre todo en esta, Gauguin fue un hombre, un oportunista, que vivió, ya sabéis que nació, donde he dicho, de mi niño, su madre le llevó, con su padre, le llevaron a Perú. En Perú, realmente este hombre, el padre murió, yo estuve viendo dónde murió, en Puerto del Hambre, es un lugar terrible que está en el estrecho de Magallanes, abajo, en Chile, en la Punta Arena. Y allí murió, y allí le enterraron. Llegó con su madre y su hermano a Lima, y le entró la tontería un poco de decir, luego iba diciendo que era descendiente de un hidalgo español, que en parte es verdad eso. Y después vuelve a París, y cuando la gente cree que era un empleado bueno, un broker de bolsa, no es verdad.
nunca fue un broker de bolsa, era un empleadillo de nada que se quedó sin trabajo y que luego, arropado por el amante de su madre, le metió en una compañía de seguros, que la compañía de seguros también quebró. Y entonces él no era más que un pintor dominguero, eso sí, muy ambicioso, que buscaba unas nuevas vías en el arte, que supongo que Paco todo esto lo va a aclarar. Y él entonces se deja querer, y se deja querer por un personaje que yo le tengo una gran simpatía, que es Van Gogh. Yo estuve también, después de ir a la Bretaña, el itinerario conduce a la Provenza, y estuve en Arles. Y ahí va mucho turista allí, mucho admirador, Arles, pensando que a ver dónde está la casa amarilla, dónde está el cuadro de los girasoles y dónde está la silla de Enea. Nada, que ese barrio donde estaba la casita amarilla, los aviones de los bombarderos aliados en la Segunda Guerra Mundial, como estaba al lado de los puentes del Ródano, lo dejaron todo liso. Solamente hay una casita al lado del ferrocarril que se conserva como el cuadro que pintó Gauguin, pero nada más. Y allí fueron los dos. La gente cree que pudo estar mucho tiempo, no, estuvo solamente 4 meses, y pintaron cuadros casi con el mismo escenario. El más famoso quizás sea el Sariscam, que lo pintó tanto Van Gogh como lo pintó tanto Gauguin. Luego los periodistas nos inventamos cosas para que esté en vigencia el personaje. En Taller leíes en el periódico que han descubierto que Van Gogh no se pegó un tiro, que la han matado unos cazadores. Bueno, pues también se decía de Gauguin en su famosa disputa con Van Gogh, cuando el pobre Van Gogh se corta la oreja y se va al burdel donde iban los dos porque eran clientes asiduos y se lo regala a la prostituta Raquel, que era su amiga, pues ahora se dice que la oreja se la cortó Gauguin. Esas cosas siempre las inventan los ingleses para vender algún libro, pero yo no me lo creo nada. Pero la verdad es que también es cierto que Gauguin fue el único testigo de la bronca y de la disputa. Pero ya ahí se revela un poco el carácter que tiene Gauguin, que se refleja ahí. No tenía casi amigos, se aprovechaba de todo el mundo. Y hay una película, sonará El hombre del pelo rojo, donde Kirk Douglas hace de Van Gogh y Anthony Quinn hace de... Y ahí se nota el carácter, porque le venía muy bien a Van Gogh el personaje de Anthony Quinn, como personaje, diremos, brusco y hosco. Y después hay otra película también conocida, pero ya hace falta tener más años, que se llama Soberbia, que es una novela de Somerset Maugham, que está basada en una novela que escribió Somerset Maugham, La luna y 6 peniques. Y ahí, en La luna y 6 peniques, se revela un episodio de Gauguin que su amigo Schumacher, es muy difícil de pronunciar el nombre, fue su protector y le alojó en su casa. Y entonces él vivía en la casa y al final se lió con la mujer de su amigo. Y la novela, Somerset Maugham no se atrevió a poner nombre y apellidos, pero es él, es Gauguin. Lo que ocurre es que yo el otro día en la charla, luego en el coloquio alguien me preguntó, oiga, creo que a Somerset Maugham le pasó algo en Tahití. Y digo, sí, yo estuve también en el hotel donde estuvo Somerset Maugham en Papeete, que ha cambiado el nombre, pero el hotel es el mismo, el Hotel Tiare. Cuando Somerset Maugham escribe la novela Soberbia y se va para ambientarse en el mundo de Gauguin en Tahití, llega a Punauia, donde vivió Gauguin, uno de los barrios, y encuentra en la casa de un indígena, encuentra una puerta decorada por Gauguin. Y el Somerset Maugham, muy listo, dando importancia, le dice, ¿y esto cuánto vale? Y lo compró por 4 perras gordas. Cogió la puerta, se la llevó a su villa, a Cap Ferrat, en la Costa Azul, y al cabo de 2 o 3 o 4 años, un millonario norteamericano le compró por una cifra récord la puerta. Os podéis imaginar que cuando ocurrió esto, todos los europeos iban recorriendo todas las casas de los indígenas, miraban hasta la tapa de los inodoros a ver si por Gauguin había pintado algo por allí, porque fue el gran negocio de la vida de Somerset Maugham y también de la novela y también de la película. Bueno, sigamos con Gauguin. Gauguin, con estas peripecias, ya en Pont-Aven tenía un carácter brusco, ya había tenido una bronca con otros compañeros, le rompieron la pierna, nunca se la curó, eso lo pagó toda su vida, y después
lo que le ocurre una cosa muy importante con Van Gogh. Van Gogh le regala un libro de Pierre Loti, Le Mariage de Loti, porque Pierre Loti, un novelista francés ahora muy famoso, pero ahora muy pasado, muy caduco, se llamaba Julien Biot, que curiosamente estuve en su casa, Gauguin, antes de meterse a trabajar en una compañía de seguros. Entonces, este hombre piensa que tiene que ir a Tahití, pero antes va al canal de Panamá y va con un amigo y va a la isla a la Martinica, que por cierto trabajó en las obras del canal en Panamá como peón, y creo que pilló el paludismo y luego vivió en Martinica también unos meses. Hay un cuadro que está muy bien de Paul Gauguin, que lo tiene también Tita Cervera en el museo, y se expone en esta exposición, que es Idas y Venidas. Es de la etapa de la Martinica todavía. Que por eso entonces, claro, la exposición hubiese sido muy completa si hace 8 años se hizo completísima de su etapa hasta la Martinica, y ahora hubiese sido la etapa estrictamente de Gauguin en Tahití, pero se ha quedado un poco coja la exposición porque solamente, repito, hay 33 cuadros. Total, entonces lo que ocurre ya me he situado ya en detalles, podéis verlo todo en la ruta de Paul Gauguin, que yo lo cuento todo, lo cuenta mucho mejor evidentemente Sweetman, ya se sitúa en Tahití. En Tahití empieza ya el mito de creer que él allí era el buen salvaje. Como tenía un carácter insoportable, nada más llegar ya cayó mal allí, cayó fatal, con los indígenas y con la administración. Él iba y venía, él tuvo allí muy mala suerte, con su carácter no podía, porque los tahitianos son unos buenazos, pero también en algunos casos son impresentables. Lo sabré yo que he vivido allí, esta gente, son los buenos salvajes, pero no cayó bien. Entonces, él, ya sabéis, en el transcurso de sus estancias en Tahití, fue 2 veces a Tahití. Volvió con sus primeros cuadros, tuvo la mala suerte que en la Exposición Universal de 1900 los cuadros no llegaron a tiempo, y él todavía se desesperaba porque no conseguía vender ningún cuadro. Es más, intentó suicidarse y tomó arsénico allí. Todavía enseñan en Tahití el lugar donde intentó suicidarse. Pero tampoco queda ningún vestigio de Tahití, ninguna casa, ninguna cabaña. No queda porque allí lo hacen todo de palmeras y de adobe y no queda nada. Hay una gruta, la gruta de Gauguin, que yo la he visto, ahora me han dicho que está clausurada porque ha habido desprendimientos donde Gauguin se bañaba. Pero, o sea, que los turistas que van en lugar del mundo de Gauguin en Tahití, sí que se encuentran con una cosa maravillosa. El sol, la luz, las montañas, los escenarios. Esos son todos iguales. Porque luego Gauguin pasa de Tahití, se harta de Tahití, de la isla. De Tahití se harta todo el mundo. Yo lo digo aquí. Cuando uno llega a Tahití, dice, me voy de aquí, y se va a una isla. Dice, me voy a una isla. No, a una isla no te vas, porque allí la gente cree que es el paraíso. Pero el paraíso, no sé si habría manzanas, pero agua no hay. Y entonces, como no hay agua, muchas islas, el agua la tienen que llevar en los barcos, y la Coca-Cola, faltaría más, y la cerveza Inano. Entonces, ¿qué pasa? Que pues hay Tahití y sus islas, yo lo cuento, hay 12 islas donde se va la gente. Y él, como se hartó de Tahití y de la gente de Tahití, en su última etapa, donde iba a morir, pero él no pensó nunca que iba a morir en las Marquesas, sino que iba a las Marquesas en busca de la autenticidad para sus cuadros, y se fue a Ibaoa. Curiosamente, yo estaba allí en las Islas Marquesas. Cuando se va a Tahití, si un día os animéis a ir a Tahití, hay que pensarlo muy bien, porque una cosa es ver Tahití y sus islas, y otra es ir a las Marquesas, porque eso lo cuenta muy bien Mario Vargas Llosa, que yo no me vi con él por unos cuantos días. Para ir a las Marquesas hay que coger un avión, y el avión tarda 4 horas. Ya de hecho, de aquí, desde Madrid a Papeete, se tarda 24 horas, entre idas y bajadas. Luego allí 4 horas. ¿Por qué? Porque la pista en Ibaoa, donde está Gauguin enterrado, es tan pequeñita, lo cuenta mi Mario Vargas Llosa, que los aviones son pequeñitos, y como son pequeñitos, son de 20 personas, pues tarda 4 horas. Y allí se fue nuestro Gauguin, que entonces no había aviones, claro, y se cogió un barco correo que es la Cruz del Sur. Curiosamente, no sé por qué le ocurrió, que atracó en Ucuiba, que es la isla maravillosa,
Pero entonces no se quedó en Ukube, siguió y fue a Ibaoa, que es la isla que luego ha sido famosa en el mundo entero, porque en Ibaoa es donde él se asentó, donde fundó la Maison de Jouy, la Casa del Gozar, y ocasionó los grandes escándalos con las monjitas de Cluny que había allí. Bueno, con las monjitas y con el obispo Martín. Ya sabéis, todo el mundo sabrá en la historia, que cuando muere Gauguin, el monseñor Martín escribe: ayer murió un señor, desgraciadamente, hay una frase muy famosa de él, que la tengo puesta, que una vergüenza para la humanidad, un enemigo de Dios y que descanse en paz. Y la ironía de la vida. En la tumba de Gauguin está aquí y un poquito al lado está el obispo Martín, juntos para la eternidad. Como es la vida. Y junto a esa tumba, que vamos a ver, lo vamos a ver en la foto, está la tumba de Jacques Brel. Jacques Brel, el cantante, que yo me equivoqué, que es belga y no francés. Jacques Brel era un gran admirador de Gauguin. Y hay una canción muy famosa dedicada a las Islas Marquises, muy famosa, de Jacques Brel, y él pidió que cuando muriera le enterraran allí. Y evidentemente así fue, pero la gente cree que murió allí. No. Jacques Brel murió en una clínica de París de cáncer. Y como pidió que le llevaran a Ibaoa, le llevaron en avión y está enterrado al lado. Y curiosamente en la placa vais a ver, lo veis, que está enterrado y la placa está Jacques Brel junto a 5 o 10 metros, 5 metros, está Gauguin y una señora. Y os diré que en Ibaoa lleva muchos años viviendo una monjita gallega, Sor María Mayo, que hizo amistad conmigo, y yo la he visto algún día en España, tenía aquí a su padre en Galicia, que ya murió, y esta mujer, que curioso, comentaba las cosas como cuentan las monjitas, decía, pues aquí estaba Jacques Brel, ¿usted le conoció? Sor María, sí, muy majo, cogía la avioneta y decía, que queremos medicinas, cogía la avioneta y se iba a Papete y volvía, o sea, era de la familia, curiosamente, Jacques Brel. Y ahora hay una exposición dedicada, siempre permanente, a Paul Gauguin, y junto a él está un hangar, y allí está la avioneta Juju, que es la que Jacques Brel utilizaba para ir y volver de Papete. Y hay un espacio que llaman Espacio Brel, que es un lugar maravilloso encima de la isla de Ibaoa, donde se divisa toda la isla, donde él pensaba construir una casa cuando se jubilara, pero el cáncer lo mató. Y la señora que está junto a él en la lápida, que ahora lo vamos a ver, era su última mujer, y que tuvo el bueno o mal gusto de hacer un cuadro, lo veréis, con ella viva y ella muerta, y ella sigue viviendo, está en la Costa Azul, pero como homenaje él se ha puesto junto a ella. Y ahí está Paul Gauguin, enterrado. Él no pensó que iba a morir allí, él tenía sífilis, estaba gangrenada la pierna, nunca en la isla de Ibaoa llegó a ver los famosos tiques de Upuamau, aunque algunos dicen que sí, yo he comprobado que no los vio, porque para ir a verlos hay que coger un 4x4 y se tarda 4 horas, él tenía que haber ido en mulas, no hubiese resistido el viaje, y los tiques más importantes del Pacífico están en Upuamau, en esta isla, y no hubo manera. Total, que ahora lo vamos a ver. Ahora os voy a mostrar, antes de entrar ya a ver lo que realmente importa, que es los cuadros de Gauguin, algo importante, pero quiero advertir otra cosa. Cuando yo estuve el año 2003 en el homenaje a Gauguin, yo estuve como periodista, evidentemente no en los actos de homenaje, en Ibaoa, donde fueron 800 invitados de todo el mundo, sobre todo franceses. Pues, yo realmente me di cuenta que Gauguin es odiado por mucha gente en Tahití, es odiado. De hecho, yo suelo tener en mi casa, y ahora la voy a tener en Navidades, a una profesora tahitiana de español en Papete, que tenemos unas broncas terribles respecto a Gauguin, porque en Tahití se está dando, en España no entendemos muy bien esto, una reivindicación nacionalista política. Y entonces los dueños de Tahití ahora son los de mí, es decir, la mezcla del tahitiano con el francés. Y esta es la sociedad que impera ahora. Y esta sociedad quiere volver a algo que siempre se equivoca en los nacionalismos, es decir, a la cultura de leyenda histórica. Y no quiere aceptar nada de la cultura francesa. De hecho, la profesora de mi casa me dice que no es francesa, que es tahitiana. Yo le digo, bueno, tú serás tahitiana, tú dices, pero tú eres... A ver, saca el pasaporte, tú eres francesa. Sí, pero yo no soy francesa, soy tahitiana. Digo, pero tú pones la mano.
O sea, porque ¿cómo vivís en Tahití? A base del dinero de Francia. Siempre se ha dicho que Tahití es la amante cara de Francia, y ahí están. Entonces, cuando hicieron el homenaje del centenario en 2003 a este hombre, le tildaron pues, de sifilítico, le tildaron de racista y de xenófobo, y fue algo que es terrible. Bueno, y ahora os voy a enseñar un gran fotógrafo, Pachi Uriz Navarro, premio internacional. Ayer vino de México, estuvo en mi casa y se volvió a Pamplona. Estuvo conmigo allí hace escasos años, 4 años, y hizo unas fotografías. Yo le he pedido una colección de fotos para que veáis y os voy explicando cómo es ahora el Tahití actual. No el Tahití que se encontró más miserable Gauguin, sino el que es ahora. Y luego ya entramos ya a ver los cuadros de Paco. ¿Os parece? Vamos a verlos. Bueno, ¿sabéis? Esto no explico nada. Aquí hay 4 cuadros de Gauguin, que sé que ahora nuestro amigo Paco explicará el más famoso para mí de todos ellos, que es este. Este es... No, falta... ¿verdad? Ahora, adelante. Sí. Bueno, aquí está Mario Vargas Llosa con Gauguin. Esto está fotografiado, Mario Vargas Llosa, en el museo que hay en Tahití, dedicado a Gauguin. Evidentemente allí no hay ningún cuadro de Gauguin, con lo que vale, no se permite el lujo de tener nada. En el centenario llevaron unos cuantos de París, y Mario Vargas Llosa estaba ahí visitándolo para escribir la novela El paraíso en otra esquina. Y ahora vamos a ver ya, el otro mito de Tahití se sustenta en 2 mitos: los cuadros de Gauguin y las películas de la Bounty, que no había hablado de la Bounty, pero Tahití no sería nada sin la Bounty. Otro mito también a destruir, porque siempre nos parece maravilloso marineros que se enamoran de tahitianas, le cogen al capitán Bligh, le dejan en una barca, ahí te pudras y que te mueres. Bueno, pues eso fue una crueldad. O sea, siempre pintan al bueno. Siempre el bueno siempre es o Clark Gable, o Marlon Brandon, o Mel Gibson. Y el malo siempre es Charles Lockton, Bob Hawkins y el Mills aquel, Trevor Howard. Pues no, esta es la primera versión. Esta versión, curiosamente, de la tragedia de la Bounty, la clásica, no se rodó en Tahití, porque en Tahití no llegaban los aviones, había que ir en barco. Y cuando sale Tahití, aparte de un corto documental que sale la isla de Santa Catalina, que está enfrente de Los Ángeles, es decir, de Tahití no tiene nada. Habría que ir a la siguiente versión, esta, la de Marlon Brando, con Tarita, porque ya entonces ya se había estrenado el aeropuerto de Papeete, en 1962, y entonces ya llegaban los aviones y pudieron rodar. Tarita fue la pobre mujer, era camarera en un restaurante allí en Papeete, se llama Los Trópicos. Le hicieron un casting, como se dice ahora, y entonces la eligieron a ella. Y luego tuvo la desgracia de casarse con Marlon Brando. Le regalaron la isla de Tetiaroa, que ya ha vuelto otra vez al gobierno, lo han comprado los japoneses ahora, y entonces ya sabéis, yo lo viví bastante cerca ese drama, porque la hija, los hijos vivían allí, bien sabréis que era crónica rosa, que la hija Cheyenne tenía un novio, y el hermano de Cheyenne mató al novio, entonces Cheyenne se suicidó. Yo le vi a Cheyenne cuando iba al hospital allí, tenía que ir todos los meses para que le vigilaran, pero fue lo mismo, al final se suicidó. Y esta fue la película más famosa, ha sido esta. Luego ha habido otra, esta, la de Mel Gibson, que la han puesto hace muy poco en La Sexta, y es bastante mediocre la película. Y después, pues, ya se acabó. Las 3 películas, aunque hay 5. Y ahora tenemos cómo es ahora Tahití en la actualidad. Esto es Tahití en la actualidad, cerca de Papeete, adelante. Otra vista de Tahití, que es muy montañosa, otra vista. Este es el lugar de encuentro de todo el mundo allí, en Papeete, el retro, todo el mundo se cita allí. Y Nanó es la cerveza oficial, todos los tahitianos se emborrachan con cerveza. Y también ha llegado allí la droga, allí el cannabis se llama Pakalolo, y por desgracia ha llegado la desocupación, la corrupción y la droga también han llegado a Tahití. O sea, el paraíso, un paraíso Tahití, pero ahora no lo es, desde luego. Este es el arte colonial que queda allí. Falso, rehecho, rehabilitado. Me parece que este es el ayuntamiento de Arue, que cerca vivió Gauguin. Este es el famoso mercado de Papeete,
que dice todo el mundo, muy colorista, muy bonito, bastante mentira. Yo conocí el anterior, hace 25 años, y este es en plan bonito, limpio y tal. No sé, dentro de lo cutre, de lo clásico, era más bonito el antiguo, pero vamos, le han quitado la pátina y han colocado esto que no deja de ser bonito. Y en un lado del mercado aquí está los famosos pareos. Allí no se puede ir a Papete si no se compra luego a la vuelta un pareo, que lo mismo le cuesta a uno 10 euros que 1000 euros si está pintado a mano. Y aquí está otra parte de Papete. Esto ya es una isla Tautira. Esto es Tautira, porque yo no quiero hablar ahora de esto, pero yo estuve en Tautira rodando un documental como guionista, adelante, porque esta es una puesta de sol allí en Tautira. Y esta es una iglesia donde hay una placa que la coloqué yo con el alcalde de Getare, porque ahí está enterrado Bonechea, el comandante vasco que murió ahí cuando descubrió algunas islas. Y esto es una maravilla. Esta sí que es parte de la isla de Ibaoa, donde vivió Gauguin. Esto es el Aranui, el barco que lleva a los turistas desde Papete hasta Unucuiba e Ibaoa. Antes era, cuando fue Gauguin, era la Cruz del Sur, y hace un viaje semanal. Y este es el famoso tiki, el más grande que hay en las islas del Pacífico, que está en Cuamau. En Ibaoa está dos visitantes para ver la altura que nunca pudo ver Gauguin. Fue la ilusión de su vida, pero con su pierna gangrenosa, con su sífilis, nunca pudo llegar. Él vivía a base de tomar absenta. Sabéis que curiosamente, cuando quisieron hacerle el homenaje, no sabían dónde estaba colocada la casa. Entonces, ¿cómo lo descubrieron? Lo vi yo, me lo enseñaron. Empezaron a excavar y encontraron en un pozo montones de cristales rotos de botellas, que eran de absenta. Se dice que tomaba lauda, no, tomaban absenta. Ya sabéis que si se toma absenta uno vuela, se transporta. Creo que tiene 90% de alcohol duro. He descubierto un bar aquí en Madrid, en la plaza Juan Pujol, que vende absenta. Os lo digo, si queréis probarlo, ¿eh? Debe inspirar muchísimo, me parece. Bueno, y aquí está el famoso monumento de Paul Gauguin, en 1903, el centenario. Ahí arriba, un poco fallo de montaje, ahí arriba está el obispo Martín, que tanto lo odiaba. Y ahí hay una estatuilla que es el Oviri, el dios salvaje, que él pidió que en la tumba estuviera Oviri junto a la tumba, y está junto a la tumba. Y esta no fue la tumba inicial, se puso otra. Y él además está en el cementerio católico, porque el obispo no quería que estuviera en el cementerio católico, pero lo habían bautizado en la iglesia católica Notre Dame de Loreto, como a Chirac, claro. Y él tenía derecho a estar ahí, y le enterraron ahí. Y adelante, y aquí está lo que yo decía, ahí está, al lado, muy cerca, Jacques Brel, siempre nunca le faltan flores, con esa mujer que fue su última mujer. Jacques Brel tuvo mujeres oficiales y amantes, esta fue la última, ella pagó todo. Y en 2003 fue expresamente de la Costa Azul a los actos de homenaje a Gauguin y estuvo allí, supongo que se veía allí con este tema. La mosquita Sor María Mayo quedaba impresionada cuando veía esto y decía que no lo entendía, que solamente se pone esto a los muertos y no a los vivos, pero dije, Sor María, la vida es así. Y bueno, pues, y ahora, esto es el Tahití de ahora. Estas son las tahitianas que en cualquier hotel de lujo de Tahití, por la noche no te libres de bailarte el tambure. Están bailando aquí el tambure. La foto es bellísima, muy bonita la foto, y otras más. Aquí siguen bailando, evidentemente. Los cocos que tienen las tahitianas es culpa de los misioneros protestantes que dijeron, señora, vista así. Y partían el coco y se lo ponían. Aquí siguen las tahitianas. Fijaros que no quiero ser políticamente incorrecto, son muy hermosas, pero son mezcla todas, ¿eh? Y ahora van a salir algunas más. Esta, en cambio, tiene más a ser indígena. Mezcla, es una chica más indígena tahitiana. Adelante. Esta es una niña típica tahitiana también, y esta también tiene ciertos rasgos tahitianos. Y esta también, esta es casi europea. Esas son las tahitianas de ahora, y ahora, vamos a ir despacio. Un tema que hablará ahora Paco es que ahora viene el tema último. Es que Vargas Llosa, su novela, sobre todo, afronta la sexualidad de Paul Gauguin. Y es que, evidentemente, de Paul Gauguin se dijo que fue hasta pedófilo.
Eso está por discutirlo. También Mario Vargas Llosa lo estudia, si fue o no pedófilo, pero el hecho es de que en Tahití existe lo que se llama el tercer sexo. Eso es lo más curioso que tiene Tahití. Ahora todo el mundo pregunta por eso. En cuanto uno llega a Tahití, dice, ¿dónde están los majús? Y digo, ¿qué son los majús? Dirá, bueno, los majús son los tahitianos desde siglos, cuando nacía el primero niño, decían ni hablar, niña, y lo vestían de niña y le educaban de niña, para que cuidara a la familia. Porque en Tahití no existe el aborto, no existe. Pueden tener todos los hijos que quieran, porque cualquier familia adopta a los niños, los adopta. Y hay familias de 20 niños adoptados, porque no existe el aborto. Pero entonces siempre existía la figura del niño o niña primero que cuidó a toda la prole. Y entonces, cuando se daba este tema, se convertía en un majú, que no es un homosexual. Ojo, no es un sodomita. Es un majú que se viste de mujer, que puede tener su relación con otro hombre y que no es homosexual. A diferencia del rerre. El rerre sí que es el sodomita travestido, que generalmente se prostituye. Y ahora, el fotógrafo que estuvo conmigo, y lo narra muy bien Vargas Llosa, por la noche de Tahití, sacó estas fotografías por varias islas y vais a ver majús y diferencia con rerres. Vamos a verlas. Bueno, este toca el ukelele a cualquier turista que se le acerque. Esto está exhibiéndose con lo típico allí, con los huesos de ballena y los dibujos. Y luego, este es el Aranui, pero la foto la ha hecho Pachuriz por los tatuajes. Ahora veréis que en España todo el mundo tiene estos tatuajes. Los más bellos son los marquesanos, los de las Islas Marquesas. Aquí vino uno saludé yo en Madrid a hacer tatuajes a la juventud de Madrid. Y estos son los famosos tatuajes marquesanos, que son los iniciales, que estuvieron prohibidos en los tiempos de los misioneros. Estos son los tickets que venden allí los artistas. Aquí Vargas Llosa está hablando en el hotel con un famoso majú, que es camarera, o camarero, no sabría qué decir qué es, en el hotel. Él habla mucho de este, pone su nombre y todo, habla mucho de él en la novela. Este ya es un majú. Este es su nombre, tiene la flor del tiare. La flor del tiare, el tiare es la flor nacional de Tahití. No se pone en cualquier lugar. A la derecha está casado, a la izquierda está libre, y si se lo pone atrás, quiere significar sígueme. O sea, ya lo sabéis si veis por allí, sobre todo los hombres. Sigue con el tiare. Veréis que una diferencia entre hombre y mujer increíble. Son fotos muy recientes estas, muy recientes. Esto es porque, se lo he comentado a Paco, porque en este caso se dice que estos dos modelos eran rerres, que los pintó así homosexuales Paul Gauguin. No lo sé, hay dudas. Y este también es otro, que está esperando a la Nui, es otro majú. Y seguimos. Y estas ya son rerres. Estas fotografías en las calles de Papete, se dedican a la prostitución, son travestis, y estos sí que son rerres, no son majús. Y se acabó. Ya sabéis un poquito ya de Tahití, podéis ir a la exposición, podéis ir a Tahití, aquí me tenéis a mí para cualquier detalle, y nada. Y ahora vamos a hablar lo que importa. Que si Gauguin era un indeseable, que me temo que era una moral, eso no importa. Si hizo lo que hizo pintando, que ahora lo explicará Paco, eso es lo que vale. ¿Os parece? Vale. Tendrás que apagar el tuyo para que no haya cortamiento. Vamos a estudiar la pintura de Gauguin. Vamos a empezar con el cuadro en el cual nos ha hablado nuestro colega Ibarrola, nuestro amigo, sobre uno de los cuadros más importantes que tiene el Thyssen, es el cuadro portaestandarte, y a nosotros nos va a valer para ser la línea conductora de la pintura de Gauguin para poderla entender. Siempre decimos que hay dos formas de ver la pintura. La primera es la pura satisfacción estética que nos da ver una pintura, un cuadro,
Pero luego hay otra más. Hay otra más y es entender qué es lo que quiere decir el pintor, qué es lo que nos está transmitiendo, por qué pinta de esa manera. Y eso es verdaderamente la mayor satisfacción. De tal manera que vamos a ver si logramos que en unos pocos minutos, ya no nos han dejado mucho tiempo, en unos pocos minutos seamos capaces de ver la pintura de Gauguin, ver cómo, por qué pinta este cuadro así, porque a nosotros que vemos este cuadro con ojos de ver la pintura clásica nos produce una cierta extrañeza. Vemos que los colores no son normales, vemos que no tiene la profundidad, sobre todo cuando la pintura ya se había logrado en toda su perfección. ¿Por qué de repente se empieza a pintar de esta manera? Gauguin técnicamente está encasillado dentro de lo que se llama los postimpresionistas, los que siguen a los impresionistas, y vamos a ver un poco por qué se llega y cómo se justifica que después de haber un Velázquez que hace las Meninas, haya alguien que haga este cuadro. Pues tiene su explicación. Pasamos a la siguiente y decimos: la historia de la pintura ha sido larga, el hombre ha sufrido mucho para lograr reproducir, que nosotros veamos, reproducir un objeto que tiene volumen, que lo veamos en un plano que no tiene nada más que alto y ancho. Y también que veamos un espacio pictórico que tiene 3 dimensiones, nosotros estamos viendo alto, ancho y profundidad, cuando se está representando en un plano. Esto es una incongruencia y esto tarda mucho en hacerse. Hasta que no llega el Renacimiento, en el 1400 avanzado, no se logra tener volumen representado dentro de un espacio pictórico. Ya se ha conseguido la pintura. Ya se ha conseguido la pintura y entonces podemos decir una definición de pintura que no va a durar mucho. Pintar es reproducir en un plano de 2 dimensiones un objeto que tiene 3 y meterlo dentro de un espacio pictórico que nosotros lo veamos con una profundidad. Esto es una incongruencia. El pintor tiene que aprender tender unas trampas al ojo para que vea volumen donde no lo hay y profundidad donde no existe. Con esa definición nos vamos a encontrar que el hombre, pasamos a la siguiente, el hombre va a seguir moviéndose dentro de estos parámetros. Después de los impresionistas, después del Renacimiento van a llegar los monstruos italianos de la pintura, el Miguel Ángel y el Rafael, que dicen: no, la pintura además debe de ser bella. Nuevo condicionante, antes no exigía. Pintura reproduciendo un objeto. Ahora vienen y dicen: tiene que ser bella. Tenemos el ejemplo que siempre se pone, Miguel Ángel, que hace un grupo escultórico en el Vaticano, en la capilla entrando a la derecha, la Pietà, donde está donde está la Virgen con su hijo Exangue, que lo tiene sobre sí, y entonces el hijo tiene 33 años y Miguel Ángel esculpe una Virgen que es una mujer de 20 años y le dice: pero ¿cómo la madre de Cristo puede tener 20 años ahí si tiene un hijo de 33? Y dice: no me importa, porque la madre de Cristo para mí tiene todas las virtudes, es la mujer más excelsa que existe y por lo tanto tiene que ser bella, y al ser bella tiene que ser joven. Se ha modificado la pintura. Antes era representar un objeto, ahora es hacerlo bello. Se sigue avanzando hasta que llegamos, como decíamos antes, a Velázquez, y después de Velázquez ya no se puede pintar, porque ya se ha hecho todo, se ha hecho la perfección. Entonces el hombre tendrá que buscar otras cosas. Pasa el tiempo y en Francia hay unos jovencitos que, como han oído 100 años antes en la Revolución Francesa del 1789, han oído eso de la égalité y de repente, y la liberté, la quieren aplicar, fijaros qué horror, a la pintura. O sea que no. Quieren ser libres para pintar como quieran. Y entonces empiezan a pintar, presentan sus cuadros en la exposición que todos los años se hace en París para valorar los nuevos artistas que se están presentando y son rechazados
sus cuadros, porque no cumplen los cánones que se habían establecido después de la pintura clásica. No los cumplen, los echan fuera, los rechazan, pero ya se llega a armar tal demanda de que los acepten, que se hace un salón, el salón de Refusé, donde ponen todos los que les han rechazado. Hay una frase muy descriptiva del momento del superintendente de Bellas Artes de Napoleón III que dice, hablando de esto, dice: esa pintura de demócratas, de esa gente que no se cambia de ropa, que quieren imponerse a la gente decente, hacen una pintura que a mí no me gusta. Fijaros en qué diferencia estamos de mentalidades del que está haciendo algo nuevo y del que está juzgando la pintura con sus ojos clásicos. Esto vale para todos nosotros. Cuando veamos un cuadro nuevo, cuando veamos el Matamua, no decir en principio, esa pintura no me gusta. Vamos a ver qué hay detrás, porque a lo mejor resulta que tiene su justificación y que tiene su belleza. Bueno, pues entonces estos rechazados hacen una exposición y viene un jovencito que se llama Monet que pinta este cuadro, Impression Soleil Levant. Y entonces lo presenta y bueno, las carcajadas de los críticos se oyen en todos los sitios y dicen: ha habido un cuadro que ha presentado uno que llama Impresión Amanecer. Dice: yo sí que estoy impresionado. Dice: es que son unos impresionistas. Bueno, el nombre hizo fortuna y se llamó impresionismo a los que están haciendo así. Ya tenemos los impresionismos. No se va a parar ahí la pintura, porque van a venir otros después que van a decir: el impresionista no es arte. Yo algunas veces añado, pero no quiero ofender a nadie, el impresionista es... Los cuadros impresionistas no son arte, es la pintura que le gusta a los que no entienden de arte. Y se explica. Porque los que vienen a continuación dicen: no, el arte tiene que transmitir algo, la pintura tiene que transmitir algo. Fijaros cómo va variando el concepto filosófico de la pintura. Antes era representar un objeto y ahora es que transmita algo. ¿Y quién empieza a decir eso? Los posimpresionistas, donde estamos ya. Ahí estará nuestro amigo Gauguin, estará nuestro amigo Van Gogh, estará Cézanne, y empiezan a hacer unos cuadros que ya no son impresionistas, porque quieren transmitir algo. Y llega el siguiente que tenemos, bueno, este es uno más del impresionista, pero llega el siguiente y aparece un señor Van Gogh que pinta este cuadro. Y entonces le dicen: Monsieur Van Gogh, pero usted ha pintado una cara verde y las caras no son verdes. Y él dice: no, ya sé que las caras no son verdes, pero resulta que yo cuando pinté mi retrato me encontraba deprimido, me encontraba enfermo, y entonces quise representar cómo me sentía. Fijaros cómo la pintura ha cambiado. Ya no se trata de representar una cara, sino es transmitir cómo se siente el interior, el que lo ha pintado. Y eso se va a seguir extremando, porque el hombre no tiene freno. Cuando coge un camino sigue desarrollando. Afortunadamente nunca se queda quieto. Cuando se ha hecho algo hay alguien que quiere hacer algo mejor. Y entonces ese primer apunte de pintura hacia lo moderno se va a venir superada. Cuando el exceso de querer recibir una impresión lo cogen otros que se llamarán expresionistas, porque entonces la pintura, dicen, el único objeto, nuevo cambio filosófico de la pintura, el único objeto de la pintura es transmitir un sentimiento, no tiene más objeto la pintura. Ha cambiado todo el panorama de lo que era la pintura. Y entonces hay este cuadro maravilloso que mucha gente cuando la ve se queda espantado, pero porque no saben lo que está queriendo decir el señor Munch cuando pinta esto. Afortunadamente lo dejó escrito. Nunca, o casi nunca los pintores dejan escrito, pero aquí dice Munch: iba yo paseando con unos amigos y de repente oí el grito horrendo de la naturaleza que se apoderaba de mí, me angustió de tal manera que no sabía qué hacer, me agarré a una pasarela que había, dejé a mis amigos
y vi el cielo que se ponía rojo sobre el fiordo, está transmitiendo una angustia, porque indudablemente Munch sabía pintar una cara mejor que la que ha pintado ahí. Pero lo que está transmitiendo con ese gesto, lo que está transmitiendo es lo que él sentía. Y entonces lo está haciendo maravillosamente de tal manera que nosotros, si vemos esta pintura no con los ojos de la pintura clásica, sino con los ojos del expresionismo, nos damos cuenta que verdaderamente todo lo que está descrito lo estamos viendo aquí. Y entonces, con este planteamiento de la pintura, ya estamos en el tiempo de Van Gogh, en el tiempo de Gauguin, y decimos Gauguin empieza con los impresionistas. Él no se encuentra a gusto en Francia, la vida parisina le parece materialista, mecanicista, estamos a finales del siglo XIX, cuando toda la industrialización comienza, no se encuentra bien, y entonces decide dejar su trabajo y decide pintar. Y empieza a pintar como los impresionistas, se hace un cuadro, el primero que no vale gran cosa, es un cuadro impresionista, es el taller de él. Pero va a seguir pintando, y entonces hace su primer viaje a la Martinica, donde estará casi un año, pero ahí empieza a sentir algo que será definitivo para la pintura y para que nosotros lo sepamos y lo podemos interpretar. Empezará a sentir la llamada de lo exótico. Precisamente la exposición se llama Viaje a lo exótico, porque los únicos cuadros que tratan de Gauguin son los cuadros de su viaje a lo exótico. Empieza en la Martinica y ya vemos la primera faceta que vamos a ver continuamente en los cuadros de Gauguin, que tenemos que recordarlo porque va a ser el leitmotiv de su pintura, lo exótico. Empieza a ver lo exótico, empieza a ver la vida primitiva, que es la segunda faceta. Primera, lo exótico. Segundo, el amor por la vida primitiva que ha desaparecido en Francia. La vida del hombre primitivo, él acaba diciendo, de la sexualidad sin pecado, sin castigo, del hombre que se mueve por los principios racionales sin estar maliciado por la civilización. Y entonces lo que va a pintar en ese primero, vuelve hacia atrás porque este primero es el cuadro que tú mencionabas, el de Idas y Venidas, que le vamos a ver en la exposición. Es un cuadro donde está retratando lo que le interesa, lo exótico, esa vegetación que hay en la Martinica y el uso de colores no naturales, van a ser un continuo. Entonces decimos, busca lo exótico, busca lo primitivo y va a buscar en sus temas la mujer. Todos los cuadros de Gauguin que vayamos a ver o tienen lo exótico, o tienen lo primitivo, o tienen la mujer, o tienen dos cosas, o la tienen las tres. Vamos a irlos viendo. Yo he seleccionado exclusivamente 3 cuadros para no extenderme, y luego los demás los pasaremos, y en los cuadros vamos a ver todo lo que estamos diciendo. Esos 3 temas tratados siempre con colores que no son naturales. Pasa a la siguiente, vemos la vida primitiva, pero fijaros que siempre el artista pone algo que son cosas que a primera vista no se ven. Y es que la vida primitiva, el hombre, en su primera estadía de la civilización, es recolector y cazador. Y él está dando importancia a la recolección, que todavía se sigue haciendo en la Martinica, país primitivo, y entonces vemos aquí a mujeres recogiendo frutas. Después el hombre pasará a ser ganadero y agricultor, que es un segundo paso, pero él está valorando mucho el primer paso de la civilización. Seguimos avanzando y entonces después de ese primer año vuelve a la Bretaña, vuelve a Pont-Aven, no aguanta París, se va a Pont-Aven a pintar, pero tampoco va a aguantar Pont-Aven. Pero allí hace algunos cuadros que nos va a indicar, no hay ninguno de la época bretona, no hay en la exposición que veréis, pero sí lo hemos puesto porque nos está llevando a entender la pintura de Gauguin, que es lo que está haciendo. Pinta la naturaleza, pinta la siguiente, nos encontramos con un cuadro muy significativo, que lo has mencionado también, la visión después del sermón. Entonces Gauguin pinta un cuadro donde
unas aldeanas bretonas han salido del sermón y siguen viendo lo que les ha transmitido el padre del sermón, siguen viendo la lucha de Jacob con el ángel, lo ve allí. Fijaros que aquí estamos iniciando otra pintura que se desarrollará después, que es la pintura surrealista. El mundo de la ficción, el mundo de los sueños, el mundo no existente. Gauguin está iniciando eso. Gauguin está pintando algo que no existe, y es algo que está en el pensamiento de las que salen del sermón. Y aquí vemos unas que están rezando, pero otras están viendo lo que les han hablado. Seguimos a continuación. Sigue pintando dentro de Bretaña los colores verdes, sigue pintando las bretonas, pasa y llegas aquí. Dos cuadros que hace en la época que está con Van Gogh. Con Van Gogh está 2 meses debido al carácter de los dos, porque había que echarles a ambos de comer aparte. Y entonces pinta a Van Gogh pintando el cuadro de los girasoles y pinta otro donde vemos cómo pinta otro que dice la bandera en Arles. Esta pintura no la podemos ver con ojos de pintura académica, pintura clásica. Se han roto todos los cánones. Aquí ya no hay profundidad, aquí no hay perspectiva, el uso de colores no son normales. Estamos iniciando lo que va a ser la pintura moderna, que no sé por qué lo seguimos llamando pintura, y eso causa confusión, porque si hubiésemos limitado pintura a lo que se hacía clásico, todo el mundo lo entendería, y ahora vamos a ver otra cosa, y entonces lo aceptaría, pero a la gente le cuesta aceptar que esto es pintura, porque no lo entienden. Pero es que quieren hacerlo así, de la misma manera, y todos saben pintar clásico. Nosotros tenemos ejemplos en España. Goya, un pintor de un calibre que no los hay, pues pinta unas pinturas negras con unas cosas que cuesta entenderlas. Y dice, Goya sabía pintar, porque antes había pintado la Condesa de Chinchón y muchísimos cuadros, pero luego está queriendo hacer algo, está también en los inicios de la pintura moderna. Bueno, pues después de ver Arles, sigue pintando en Bretaña, y ya el Cristo amarillo que nuevamente tú citabas. Pasamos a continuación, un paraíso perdido de Gauguin, que es algo que tiene en la cabeza el hombre, dice que le han expulsado del paraíso y está pintando el paraíso perdido, y llegamos aquí a una justificación que este cuadro, la exposición es didáctica también y nos está indicando un poco los inicios de Gauguin y los finales de Gauguin. El ambiente que había en Francia en aquel momento, se estaba poniendo de moda lo que es el exotismo. Había una serie de pintores que, como Delacroix, Géricault, etcétera, pintores románticos que están pintando escenas exóticas, mujeres en Argel, etcétera, etcétera, en la música. Carmen es la ópera de esta época, donde España se pone de moda con sus toreadores y sus gitanas, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo acaba recogiendo Gauguin, que un cuadro más de Delacroix. Pasamos a continuación, que decide dejar la vida en Francia e irse a la Martinica, a irse a Tahití. Es la gran llamada del color, la gran llamada de la vida natural, la gran llamada del exotismo. Todos hemos sentido alguna vez la llamada del exotismo, sin querer personalizar, pero nuestro amigo ha contado cosas personales, yo voy a contar una también. En mi último año de carrera, acabado el penúltimo, me fui a trabajar en esos intercambios que organizaban en la escuela, a trabajar 3 meses en el verano, y me fui a la India. Me fui a la India y verdaderamente sentí la llamada del exotismo, de tal manera que pensé muy seriamente en un momento quedarme allí para siempre a vivir. Y de hecho no fue una cosa tan por encima, porque me quedé hasta diciembre. Perdí el primer trimestre del último curso. Afortunadamente prevaleció la razón sobre el sentimiento, yo me vine aquí, ya continué mi vida, y mi vida cambió. Gauguin siente la llamada de lo exótico y la va a seguir, y se va a la Martinica y va a estar allí
hasta que se muera. Hará un viaje de vuelta a Francia, volverá a Tahití, perdón, estoy diciendo a Martinica, volverá a Tahití, después se irá a las Islas Marquesas donde va a morir, pero el atractivo del trópico, de las islas exóticas, va a ser permanente y constante. Entonces, decimos, las tres líneas de pintura que las vamos a ver: el exotismo, la vida primitiva y la mujer. Y eso es las líneas conductoras que para cuando veamos los cuadros van a estar presentes. Aquí es uno de los primeros cuadros que hace en Tahití. Es un cuadro donde se ve a dos mujeres del trópico, empieza a pintar el trópico, pero irá pisando el acelerador y entonces empezará con los colores más violentos, colores no naturales. Vamos a ir pasando y vamos, no, pasando de... Sigue a la siguiente. Vemos como el tema es la mujer, melancolía, pero luego hace otro tema, que es la mujer, ahora la mujer con flor. Hay dos cosas que para él son definitivas: la flor y el fruto. Son mezcla de exotismo que lo tiene en su mente y lo va a estar viendo. Entonces esa mujer con flor, la siguiente es mujer con fruta y el siguiente cuadro ya es el exotismo puro. Ha perdido completamente el control de la pintura canónica y hace un cuadro que ya el paisaje se diluye, es evanescente, es un cuadro donde nos cuesta ver y desde donde no hay ningún canon de pintura, ni profundidad, ni volumen, ni nada, sino exclusivamente la idea del exotismo. Otro cuadro más y nos vamos a ver continuamente cómo el tema de la mujer, el exotismo, esos cuadros están en la exposición, la mayor parte de ellos podemos verlos. Seguimos con el tema y vemos otro más. Este es una preciosidad de cuadro que lo veréis también en la exposición, donde retrata la indolencia de la mujer indígena. Entonces es una cosa que Gauguin valora mucho. Dice, la mujer ha perdido ese sentido de la indolencia, de la mujer como algo amable. Debía de tener el recuerdo de la mujer parisina que ya empezaba a trabajar, se incorporaba al trabajo. Entonces retrata esa indolencia. Este cuadro es uno de las joyas que se pueden visitar. La indolencia de la mujer indígena. Pasamos a otro y aquí hace un cuadro, sigue progresando en su pintura y hace un cuadro donde pone algo que no se había prácticamente pintado hasta la fecha. Pinta una indígena, pero pinta con el vello púbico, que es un tema que no se había tratado en pintura, que nunca se había puesto ni admitido. Había sido Courbet el primero que hace El origen del mundo, que hace un retrato similar a esto, pero entonces Gauguin es un transgresor en todos los aspectos, en el aspecto canónico de la pintura, pero en el aspecto también, si queréis, en el aspecto de la moralidad, entre comillas, de lo que se puede representar o no. Pasamos a otro cuadro y ese es el segundo que vamos a hablar. El segundo que vamos a hablar es un cuadro de El espíritu de los muertos vela. Hace un cuadro donde representa a su amante, una de las que convivía con él, y él lo cuenta: regresé a mi casa y vi a mi mujer que estaba horrorizada porque estaba viendo los espíritus que se aproximaban a ella. Dentro de la línea de la pintura de Van Gogh vemos el mundo primitivo. El mundo primitivo, los indígenas todavía creen en los espíritus que están flotando por ahí, las ánimas. En España hasta hace muy poco la Santa Compaña es algo que está en todos los pueblos un poco primitivos. Y entonces fijaros qué curioso, cosas que no se ven si no se fijan, esas lucecitas blancas que hay en el fondo son los espíritus que están vagando por ahí, que los indígenas ven. Son los fuegos fatuos, esas lucecitas que se ven sobre todo en el trópico. Pero el muerto que está viendo su mujer es esa persona que la vemos ahí a la izquierda. Bueno, este es un cuadro que de alguna manera está uniendo la tradición pictórica clásica con la pintura de lo que quiere desarrollar, con la pintura del primitivismo. Y es que hay
hay una serie que se ha tratado a lo largo de la pintura, es la serie de las Venus. Empieza Giorgione con una Venus, continúa Tiziano, después viene Rubens, luego vendrá Velázquez con la Venus del espejo, vendrá Goya con sus dos majas, se sigue haciendo, vendrá Manet y hace Manet el siguiente cuadro, que por lo visto, Manet es un poquito mayor que Gauguin, es un cuadro que Gauguin admiraba muchísimo porque se lo había llevado a la Polinesia una copia, y entonces hace su versión en primitivo, la versión de este cuadro. Le gusta tanto a Gauguin el cuadro que ha hecho el cuadro de su Venus, este cuadro le gusta tanto que cuando haga un autorretrato suyo lo va a poner de fondo porque es el cuadro que él verdaderamente le gusta. Pasamos a continuación, ese cuadro lo vemos ahí, vemos el muerto que se ve el difunto arriba, ahí con su carita blanca, el cuerpo, que el cojín rojo, o sea, es el mismo cuadro visto a la inversa porque está pintando con un espejo. Pasamos a otro y nos vamos a encontrar con este cuadro que es el tercero que nos vamos a meter para no extendernos mucho, y entonces es un cuadro que dice ¿de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Que en principio son las palabras que un maorí, un primitivo polinesio, amable, hospitalario, cuando se encuentra en un cruce de un camino con otro, le pregunta ¿de dónde vienes? ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eres? ¿Y a dónde vas? Que se lo debieron de preguntar mucho a Gauguin, al verle un poco extraño, ¿de dónde vienes? ¿Y quién eres? ¿Y a dónde vas? Pero esto tiene, punto de vista cultural, tiene una llamada mucho más importante. Todos nosotros, en un momento determinado, nos hemos preguntado ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y eso está reflejando, es una pintura que está reflejando Gauguin, no sé si se verá bien claro, pero hace un ciclo de la vida, un cuadro idílico de la vida. Vemos ahí un niño en el suelo, es el inicio, que está cuidado por su madre o sus hermanas, es la vida familiar, y pinta un perro a la derecha que no se ve, ahí hay un perro. El ambiente familiar es el niño que ha nacido, entonces el niño ya nace, se hace adulto y pone dos figuras allí que tampoco se ven muy bien, pero existen dos figuras que están hablando, es el desarrollo de la vida. Las tres posturas que tienes, hablas con los amigos o hay alguien que te contempla ahí y se queda horrorizado de sus opiniones. También a todos nos ha pasado. Hasta que llega una figura que está en el centro, una figura andrógina, no se sabe si es hombre o mujer, pero es la Eva de la expulsión del paraíso, que coge la fruta prohibida, está cogiendo la manzana, y a partir de ahí cambia todo. Cambia todo a partir de la expulsión del paraíso, que es lo que Gauguin siente, que la civilización la ha expulsado a él y a todo el resto del Edén, ese idílico que vivía la sociedad primitiva y que él quiere volver a reencontrar. Y entonces empieza todos los avatares hasta que llega a la izquierda completamente, a la izquierda, más a la izquierda. Ahí hay un personaje que tampoco se ve muy bien, pero es una vieja, una señora mayor que se está tapando los oídos. Esa persona ya no quiere saber nada del mundo, no le interesa nada. Es un poco lo que nos está pasando a nosotros con el telediario, cuando vemos que preferimos taparnos los oídos. Pues aquí se está tapando los oídos la señora porque no quiere ya saber nada, está al final de su vida. Es el ciclo de la vida, y al lado hay una joven como la promesa de la reencarnación. Curiosamente, fijaros cómo siempre decimos, en arte las cosas no son por casualidad, cuando ocurren es que alguien las ha puesto ex profeso. Gauguin dibuja aquí 12 personas y un ídolo. ¿Os suena eso algo? Él dice que esta pintura es su evangelio. Y entonces de alguna manera está recogiendo las tradiciones cristianas y pone a los apóstoles, entre comillas,
con Cristo, pero versión primitiva, versión independiente, etcétera, etcétera. Bueno, este cuadro consideró Gauguin que era su cuadro definitivo, que era su testamento pictórico. Y de tal manera, no lo que había pintado, que le dio él el título de testamento, porque a continuación decide suicidarse. Después de pintar esto, coge suficientes dosis de arsénico que le suministraban, le administraban para curarse todas las múltiples enfermedades, desde la pierna gangrenada que tú decías hasta la sífilis, principios de lepra que dicen que llegó a coger. Entonces todo eso, coge las dosis de arsénico, dice que no merece la pena, se sube a un monte y se la toma. Y como es un exagerado en todo, se toma una dosis mayor de la que necesitaba, lo devolvió y vuelta a empezar. Este es su cuadro, el último, el testamento pictórico. Entonces ya, a partir de aquí, toda la pintura que veáis en la exposición puede tener un nuevo encanto si la analizamos bajo los tres vectores, bajo los tres parámetros que hemos dicho. O busca el exotismo, o busca la vida primitiva, o pone a la mujer. Todo eso arropado con unos colores que no son los normales. Volvemos al cuadro primero. Amatamua, y entonces vemos un cuadro, que es el del que hemos hablado, donde dibuja el mundo primitivo. Dibuja unas mujeres tahitianas adorándole a un ídolo, que es el que se ve en el fondo, que es la diosa Ina, la diosa de la luna. Pero fijaros el sustrato cultural que todos tenemos, los pintores más, por supuesto, que no se te escapan las cosas, de alguna manera está metiéndose dentro de la tradición griega. ¿En qué? Pues en que está pintando las musas. A la derecha vemos una mujer que está tocando la flauta y otra que está declamando. Puede ser la musa de la música y la música de la poesía épica o de la poesía religiosa. En el fondo de la izquierda tenemos a otras tres que están bailando, que son las musas Terpsícore. No es que lo dejase escrito, pero se dan las interpretaciones. Las cosas que todo el mundo tiene en la cabeza, tarde o temprano acaban aflorando, y de alguna manera él, que admiraba tanto el mundo primitivo, está sacando a relucir. Entonces, en este cuadro, la línea conductora es el mundo primitivo con sus ídolos, incluso la forma de representar, recuerda un poco a las pinturas egipcias. Está buscando de una manera directa el mundo primitivo. Y luego el tratamiento de los colores lo vemos aquí. Hace una serie de sustratos que no tienen ningún sentido en lo que es la pintura canónica. Unos verdes oscuros, unos rojos, todos son franjas verdes oscuros, el siguiente camino es rojo, el siguiente es verde, pero no es un verde, el siguiente es... y unas montañas rosadas inexistentes, pero él lo asocia, la asocia con el trópico, lo asocia con la vida esta que él está intentando buscar ahí. Bueno, volvemos, y ya para terminar, volvemos a los cuadros, y todo lo que haga a partir de ahí, todos los cuadros, este es el que hemos analizado, seguimos, todos los cuadros serán repeticiones, algunos están, otros no, pero ya tenemos las líneas conductoras de cómo debemos de analizar los cuadros de Gauguin. Después de todo lo que hemos dicho, volvemos a ver lo mismo. La vida primitiva, el ídolo, los colores violentos, otro más, el mundo de los caballos que le gusta y que lo volverán a recoger, otro más, y nos encontramos que esto es un friso que él había visto en el templo de Borobudur, que había estado en... no me acuerdo dónde estaba exactamente, y entonces lo pinta pero con polinesios. Seguimos con otro, hace un cuadro precioso de tres tahitianos, seguimos otro más, y pinta algo que a él es otra de las líneas conductoras, la mujer y el exotismo. Este es otro cuadro que es una maravilla, que se puede ver en la exposición, y está pintando eso, lo que dice el sexo no pecaminoso, el sexo como cosa natural, con la belleza, con la mujer, y eso que será una constante. O pone flores o pone frutas, porque lo asocia con el mundo de la naturaleza. Y aquí vemos a ambas,
y están con unas flores sujetando. Vamos a ir a continuación, todos los cuadros están en la misma línea, seguimos, y entonces aquí acaba la exposición del Thyssen. Pero como es una exposición que tiene un carácter didáctico, nos van a mostrar en la exposición la influencia que tuvo Gauguin para el resto de la pintura moderna. Y entonces allí hay un cuadro, que es este cuadro de Rousseau, que el pobre Rousseau, Henri Rousseau el aduanero, no había salido jamás de París y se pasó toda la vida pintando cuadros exóticos, porque se los inventa o porque los copia o porque los ha visto. Pero entonces aquí está con una tremenda influencia de Gauguin. Este y el cuadro siguiente, que es un gorila luchando contra un indio, es una invención. Pinta una luna roja, o sea, pinta la idealidad de lo que es el mundo del exotismo. Este cuadro está en la exposición, lo vais a ver porque lo ponen en plan didáctico acompañando. Pasamos a otra, y ya para terminar, otra de las grandes influencias donde va a influir, y estos cuadros también están en la exposición, donde va a influir muchísimo Gauguin en la pintura moderna, y son los expresionistas alemanes. En la Secesión alemana tenemos a Kirchner, que está haciendo prácticamente otra versión, pero está tomando, veis las ideas, después de lo que hemos hablado del exotismo, de las mujeres, etcétera, los colores, veis que el expresionismo se está moviendo, tomando muchas cosas. Otro cuadro, Haeckel, otro de los expresionistas alemanes, pintan la vida de la naturaleza. De Blaureiter, los caballos azules, es otro de los cuadros que dio origen al expresionismo alemán. Vamos a terminar ya, y el último es Kandinsky. Hasta Kandinsky llega la influencia de Gauguin. Aquí Kandinsky ha hecho un cuadro que tiene el exotismo, porque pinta un cementerio árabe, el exotismo, el colorido que nos había transmitido Gauguin. Entonces a Gauguin nosotros le tenemos que considerar no como un pintor canónico, no analizar su pintura cuando la veamos como algo canónico, sino como un innovador, como un transgresor, que como todos los pintores para ser importantes tienen que dejar escuela, y Gauguin la dejó y mucho en los pintores que vendrán a continuación, a partir del 1900, donde ya se ha abierto el dique de la pintura moderna y ya se empezaron a hacer cosas nunca vistas. Si esto nos ayuda para ver la exposición del próximo día, pues entonces habrá merecido la pena la charla. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la verdad es que con estos dos conferenciantes las cosas quedan clarísimas. Por tanto, en privado seguro que tenemos muchas preguntas y muchas cosas que hacer. Podemos subir al bar y tomar un vino. Y aprovecho ya la ocasión, aunque es un poco prematuro, pero con muchos no me volveré a ver, y os deseo que el próximo año 2013 sea mucho mejor que este y que paséis unas felices Navidades. Muchas gracias. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido? La charla ha estado dentro de lo que queríamos, un poco didáctico quizás, pero yo creo que era necesario para entender la hasta luego. Este año no nos vemos porque no puedo en la entrega de premios. Fenomenal. Es que inauguramos justo el mismo día nosotros. Muy bien. Bueno, en Java, Borobudur, en Java, exactamente.
Sí, señor. Sí, en Java, templo de Borobudur. Muy bien. Yo estaba hacía tantos años que no me acordaba. Pues espero que allí recordéis las cosas que hemos dicho aquí. Yo no lo abro, es como... Pepe, ya sabes que yo necesito siempre un... ¿Cómo te parece que ha ido? ¿Bien? ¿Ha estado...? Bueno, hija, ¿te ha gustado? Ya me lo he quitado y lo he cerrado por los micrófonos indiscretos. Adiós, hija mía. Adiós. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os habéis entretenido? Me he leído un libro, la continuación porque tu libro acaba, pero ya tengo lo he hecho casi. Perdón, Chopin. Bueno, y la tarjeta también, aquí sale la ruta de Polvo Vélez, sale en tu página web, ¿vale? Ahí lo puedes leer. porque no he visto ninguna explicación. La continuación de tu libro, Hay sitios